Cordial saludo a todos nuestros seguidores de Noticias en Línea. Hoy nos acompaña la señora Astrid Sanabria, quien es una de las víctimas de esos mal conocidos falsos positivos, quien ha querido compartir parte de su historia con nosotros desde la percepción que tienen ellos como víctimas de estos atroces crímenes y que de una u otra forma pues están pendientes de los procesos que allí abarcan. Señora Astrid, el día anterior la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un auto donde prácticamente va a imputar a 22 militares, 2 civiles y un exintegrante del extinto DAS por cometer 303 casos de falsos positivos en Casanare, en los que sabemos pues está el caso de su esposo. Este caso ocurrido el 24 de marzo del 2008. Para ustedes como víctimas, señora Astrid, este llamado de la Jurisdicción Especial para la Paz a esos victimarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ayer estuve viendo la audiencia, digámoslo así, de imputación. Complacidos un poco por el adelanto que hay en esos procesos. Llevamos más de 14 años luchando contra un Estado donde no hemos tenido la posibilidad, de pronto las víctimas, ni había habido la posibilidad de adelantar como hasta en el momento la JEP lleva la investigación de los casos. Tuvimos que llegar a muchas partes solicitando ayuda, plantones, y nunca la Fiscalía nos tuvo en cuenta como víctimas para iniciar una investigación que llegara a la verdad de todos los hechos. Agradecidos con la JEP por habernos priorizado. Como le dije antes, son 14 años que llevamos con POSPAC, mancomunadamente trabajando con víctimas de presos políticos. Ha sido un trabajo muy arduo, gracias al acompañamiento de ellos y de la JEP ahorita, es que se ha logrado por lo menos identificar como los actores de los asesinatos cometidos en Casanare. No son todos, faltan muchos todavía por vincular. Señora Astrid, recordemos un poco ese caso de su esposo. ¿Quién era su esposo? ¿En qué condiciones o circunstancias pues fue asesinado? Y si usted ha tenido quizás la oportunidad de estar compartiendo escenarios a través del proceso que lleva la JEP con esos victimarios, que de una u otra forma pues sabemos que para ustedes también es doloroso recordar estas circunstancias, pero que queremos que historias como la suya, como la de estas 303 víctimas documentadas, pues no se repitan en Casanare. Mi esposo era Ibericidro Mendoza Vargas, una persona humilde, trabajadora, un padre de familia, donde quedaron 3 hijas, la menor de 8 años. Él trabajaba en el colegio, Megacolegio San Agustín, en la obra. Iba para Monterral o para donde un familiar de él, de una hermana, a traer una novilla para hacer un asado para la misma obra, porque acababan de terminar un trabajo grande de unas planchas. Entonces iba a haber como un reconocimiento a los trabajadores por el arduo trabajo que habían tenido. Entonces a él fue el que designaron de ir a traer la novilla, de comprarla y traerla. Y desafortunadamente, pasando por una mata de monte hacia la salida de los Lirios, ahí fue donde encontró él la muerte, porque yo iba ese día con él, lo dejé ahí, me quedé esperándolo prácticamente, porque eso es una vía de acceso difícil, y íbamos en moto, donde ahí me quedé esperándolo con la niña, porque él nunca llegó más, nunca regresó. Señora Astrid, ¿cómo se enteran ustedes después que se trató de un falso positivo, cuando usted misma nos acaba de mencionar que no tuvieron durante ese tiempo el apoyo de entidades como la Fiscalía, que se supone que están para investigar hechos como estos? Desafortunadamente, cuando a uno le toca como que colocar ese
grano de sangre ahí que nos tocó a nosotros, esa cuota de sangre, digámoslo así, es cuando uno siente el dolor. Yo para ese entonces trabajaba con núcleo educativo departamental. Uno tiene muchos conocidos en esta rama y desafortunadamente lo mataron a él. Nadie sabía absolutamente nada, porque así como lo mataron, asimismo empezaron el ejército como a esconder el cuerpo, porque en el momento de que no aparecía y yo le estaba llamando al celular y no me contestaba, yo me dirigía hacia donde lo había dejado, ya había un retén militar. Yo les dije que él trabajaba en una hora aquí en el colegio, me preguntaron que yo dónde trabajaba. Afortunadamente creo que a mí lo que me salvó ese día fue una llamada del mismo jefe de mi esposo, que era el ingeniero Iván. Me llamó para ver si ya estábamos ahí en Monterralo con la novilla para enviar la camioneta a recogerla. Entonces le dije que no, que el ejército me tenía detenida ahí, que Iber no aparecía por ninguna parte. No sé en qué momento me brindaron los ojos y sacaron el cadáver. Es que no sé cómo sacaron el cadáver de allá, vinieron y lo dejaron en Yopal, que eso está más de una hora, ni por dónde lo pasaron. Ya después llamaron, fue a mi familia, ya ellos quedaron con el celular de mi esposo. Y de ahí yo me comuniqué ese mismo día con COSPAC. A mí en Monterralo, el presidente, creo que fue de la Junta, me dio el nombre de la ONG Derechos Humanos. Llamé, pedí ayuda e inmediatamente inició este proceso. ¿Cómo me doy cuenta que un falso positivo cuando resulta muerto sin saber por qué? Desafortunadamente, si uno debiera alguna cosa, yo creo que yo no me pongo a ponerle antes a hacer escándalos al ejército o algo por el estilo, pero cuando uno sabe quién es su víctima y quién era su esposo, es cuando a uno le duele. Entonces fue cuando como ese proceso, pero fue tan duro porque vino la persecución, las amenazas. Me desplazaron de acá, de Guasú, tuve que salir más de 6 meses a Bogotá, pero yo no me escondí, yo me fue como que a buscar esa ayuda, que me ayudaran a que el país se enterara de lo que estaba pasando en Casanare. Son muchos más y todos esos estaban archivados en el juzgado penal militar. O sea, yo mato, yo me investigo, algo por el estilo. Pues señora Astrid, lamentamos pues lo sucedido con su esposo y pues bueno, estaremos pues pendientes de lo que suscite de aquí en adelante. En ese escenario, de esas circunstancias, cuando ustedes ya se enteran de la muerte de su esposo, ¿qué explicación le dan las autoridades de ese momento? Digamos, el ejército, ¿por qué lo había trasladado hacia Yopal? Ninguna. Créame que es que yo digo que cualquiera cometió un error. Y si a mí el ejército me hubiera dicho, mire, doña Astrid o Astrid, cometimos un error, uno lo acepta. Pero cuando juegan con el dolor de uno y de verme en el desespero que yo tenía ya y con una cantidad de mentiras, váyase para su casa, que él debe estar por ahí, él ya no le demora en llegar, o sea, juegan con los sentimientos de uno. Entonces, yo creo que uno no tiene cómo perdonar. Y así, desafortunadamente, o sea, muchas de las veces uno piensa que el caso de uno es más duro, pero si nos ponemos a analizar en Casanare hay casos peores que el mío, peores, donde a madres que le quitaron sus 2 hijos. Aquí tenemos casos en Casanare donde fueron menores de edad, de los hermanos Mora Sanabria. Ellos cayeron en un retén de Cupiagua. El ejército los bajó del bus donde ellos iban y los retuvo ahí. Después, como a los 2, 3 días, fue que los chicos resultaron muertos, torturados. Un chico de 15 años. Eso mismo pasó con los hermanos Mora Roballo de Sácama. A ellos los cogieron en un retén, los bajaron en un retén en Paz de Ariporo, llegando de Paz de Ariporo, bueno, en esos lados también los hijos de doña Guillermina y de don Jorge, que son 2 hermanos, uno de ellos también menor de edad. Entonces ve uno las injusticias tan grandes que hay, porque desafortunadamente se ensañaron
con las personas más, las familias más humildes, creo yo. Y desafortunadamente en estos casos, aquí les daba miedo denunciar. Y les daba miedo por las circunstancias de que inmediatamente si uno iniciaba un proceso de acusación, imagínese uno contra el Estado. Entonces, pues, lo que significaba era la persecución, lo que significaba era de una vez las amenazas. Y pues, en ese contexto de ideas, ¿quién tiene paz? ¿O quién va a tener la gallardía de ir uno y parárseles allá y decirles, no, yo sigo? Entonces, pues, me imagino que por eso fue que también hubo mucho ocultamiento de lo que estaba pasando aquí en Casanare, hasta que pues unas familias tuvimos el valor y COSPAC ante todo nos ayudó y nos fuimos para Bogotá. Y ahí en Bogotá fue donde llegamos a hacer la primer plantón a nivel nacional, que fue cuando resultó lo de Soacha, que fue por el mismo tiempo, y nos unimos con los de Soacha, con las madres de Soacha, al plantón, a exigirle al gobierno que mirara los ojos hacia Casanare, que lo que estaban matando eran nuestros esposos, era gente de bien, campesinos, gente trabajadora y honrada. Señora Astrid, se acerca un escenario que la misma Jurisdicción Especial para la Paz ha preparado y son esas audiencias públicas. Ellos indicaban que una vez notificados los comparecientes o estos victimarios de estos atroces crímenes, porque no se le puede decir de otra manera, ellos tienen un mes para aceptar o no estos cargos por este tipo de delitos que les va a imputar la JEP. ¿Usted va a asistir a esa audiencia? ¿Con qué, digamos, prospecto, expectativas llega usted a esta audiencia de así serlo, al mirarle la cara a los responsables de estos asesinatos tan crueles que usted nos acaba de narrar, de los cuales usted también ha sido víctima de esos falsos positivos perpetrados por estas personas que van a estar allí, quizás dando la cara no solo a ustedes, sino a todo el país? La verdad, nosotros siempre hemos estado como de frente en todo este proceso que estamos llevando. Obviamente sí vamos a estar, falta mucha verdad, que se diga toda la verdad. Para nadie es un secreto que aquí el ejército, los entes del Estado trabajan mancomunadamente con las fuerzas, con paramilitares, perdón, grupos paramilitares. Las empresas petroleras como Ecopetrol también tiene mucho que ver con la desaparición, porque para nadie es un secreto que las mismas empresas petroleras pagaban supuestamente por una seguridad, que la seguridad fue acabarnos, arrebatarnos la vida y dañarnos la vida a mis hijos, a los hijos de muchas de nuestras familias. Y claro que sí, queremos estar allá para saber una verdad, para exigirle por lo menos al gobierno la verdad, la justicia y la no repetición, que no eso no siga pasando aquí en el departamento de Casanare, y que igualmente las personas que faltan y los casos que faltan, los saquen adelante la JEP, no los puede dejar ahí, tienen que seguir en la investigación porque son muchos malos responsables y son miembros del ejército de altos nombramientos que faltan todavía aún por salir. Señora Astrid, ¿usted cree en esa verdad que quizás estos comparecientes vayan a indicarles en esa audiencia? ¿Cree usted en ese arrepentimiento luego de generar casos o ser protagonistas de casos donde mataban personas, como en el caso de su esposo y de estas víctimas, a cambio de comidas, de viajes, incluso de comisiones al exterior? O sea, ¿ustedes creen en ese tipo de perdón, de arrepentimiento, digámoslo así, de una persona que fue capaz de por algo material matar a un ser humano? No, definitivamente no, y ninguno estamos como con ese convencimiento de que sea así. Desafortunadamente ellos por rebajas de penas llegan a esos escenarios a contar una parte de la verdad, porque lo que nosotros siempre hemos dicho es que falta mucha verdad. Igual de todas maneras sí agradecemos a la JEP que nos haya tenido como en cuenta y priorizado el caso capítulo Casanare, y eso nos da como mucha más confianza de seguir como creyendo en la justicia, digámoslo así, porque desafortunadamente lo que yo le decía a ustedes son 14, 15 años, 16 años, 17 años, muchos más años que se llevan esperando que haya una justicia y nunca hubo
un pronunciamiento por parte del gobierno. Siempre fuimos señalados, estigmatizados ante la sociedad, éramos los delincuentes, éramos lo peor. Entonces, en estos casos, llegar a uno ya a ese escenario donde uno espera que la persona vaya, que con arrepentimientos, todos sabemos que lo que están haciendo de pronto lo están haciendo es a favor de ellos para que le rebajen de penas. Pero igual son circunstancias que están pasando y algo que nosotros también nos acogimos. El que perdona está arriba, porque acá. Señora Astrid, ¿qué mensaje le da usted quizás a esas mamás, a esos papás que han sido también víctimas y que por temor, como usted y muchas mamitas ya nos lo han hecho saber, pues no denunciaron en su momento? Tuvimos un caso donde pues la señora nos decía prácticamente que ella durante 2 años no denunció porque le decían que el Gaula la iba a matar. Y así como ella, quizás hay más casos que no se pudieron denunciar. ¿Cómo decirle a esas víctimas, a esas mamitas, a esos papás que acudan a entidades como COSPAC, que de una u otra forma pues les brindan quizás ese blindaje judicial para enfrentar un fuerte tan grande como es el Estado, porque pelear contra el Estado no es fácil? Sí, claro. Buscar que un Estado repare un daño tan irreparable, valga la pena decirlo así, es bien complejo, pero usted como ya, pues, digamos que protagonista en esta lucha de buscar esta justicia, ¿qué decirle a estas personas? ¿Cómo se pueden, digamos, acudir a estas instancias y no perder la fe de que algún día la justicia va a llegar? Nosotros siempre somos un gran grupo, digámoslo, somos como una familia ya de falsos positivos, donde nos conocemos por medio de este gran dolor, nos dábamos fuerzas para seguir. Miedo, obviamente que lo hay, lo ha habido, lo hubo en un momento, porque uno siempre quiere llegar a una verdad y a una verdad, que haya justicia, que es lo más que uno pide, justicia y verdad. Siempre hemos hecho la invitación a las personas a denunciar, a no quedarse callados. Anteriormente era difícil, ya hoy en día es un poco más complejo la situación, pueden acercarse, hay acompañamientos psicosociales, de abogados, siempre ha estado como el equipo completo, digámoslo así, pendiente de todos nosotros para iniciar con esos casos, aunque mira que cuando pasó lo de mi esposo hubo muchos casos que nosotros con COSPAC solicitamos y sacamos del juzgado penal militar, que estaban archivados, procesos que estaban archivados, ellos fueron y nosotros los que pusimos como en camino y conocimiento de las demás autoridades y llevamos esas demandas a la Fiscalía General a Bogotá, directamente al búnker de la Fiscalía. En el 2009 una cantidad de casos que habían archivados ahí. Entonces, los que falten, pues, que se acerquen, que no les dé miedo, que aquí estamos nosotros, somos una familia unidas por ese dolor y pidiendo lo mismo que todo, justicia y verdad, y no repetición. Señora Astrid, le agradecemos por este espacio que nos brinda Noticias en Línea. Pues estaremos muy pendientes de lo que suscite en este proceso que pues, lleva abanderada la Jurisdicción Especial para la Paz. Estaremos presentes también en esta audiencia, apoyando obviamente a ustedes, estas víctimas que reclaman esta justicia, esta verdad y esta no repetición de hechos pues tan atroces como los cometidos entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare. 303 casos documentados hasta el momento, pero sabemos varios, incluso abogados nos han comentado que pueden existir muchos más. Señora Astrid, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que Colombia, de que la sociedad se entere de lo que pasó en Casanare. Creo que me queda algo por decir. Yo creo que nosotros las víctimas vamos a exigir que las personas que se encuentren en este momento sindicadas, acusadas y estén aún en el ejército sean retiradas. Yo creo que por respeto a todas las víctimas no puede un asesino seguir en una estación militar llevando riendas o sea, ¿qué podemos esperar si ya lo hicieron? Entonces yo creo que nosotros, eso sí,
Tenemos que, porque hay muchos miembros del ejército activos en las fuerzas militares. Y yo creo que ya es hora de que el gobierno se encargue en estos casos, porque son personas que son de verdad muchas veces hasta un peligro para la sociedad con el prontuario de cosas que tienen y asesinatos que tienen.